Amigos, amigas, bienvenidas, hermanos, qué gusto. Ahora tengo la bendición de poder continuar con esta sesión de minería bíblica con la doctrina de los nombres de Dios. Y digo los nombres porque así es como se enseña en los cursos de teología serios, se enseña con los nombres de Dios. Sin embargo, Dios dijo un solo nombre para él y todos los demás nombres, que son muchísimos, que los vamos a ver, no se trata de que no los aprendamos, sino que los entendamos y le demos gracias a Dios por su misericordia por cada uno de estos. Estos nombres son descriptivos acerca de la persona, el carácter de Dios y sus obras. Generalmente también habla de nombres de Dios relacionados sobre todo a personas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, como se revela el mismo, el Dios de Israel, y el nombre que da el Señor de una manera formal fue en la zarza ardiendo con Moisés, cuando dijo, y si me preguntan quién por parte de quién voy, diles que te envía yo soy el que soy. Y es lo que vamos a estudiar, y ese es el nombre que Dios dijo que era su nombre. Y los demás son descriptivos y relacionados con personas o con lugares o con obras hechas por Dios. El Señor proveyó, el Dios que escuchó, el Dios que me escuchó y otros ejemplos que vamos a ver. Hay que recordar también, antes de comenzar, que en Medio Oriente, en la antigüedad, los nombres de las personas significaban algo y ellos no lo escogían, como ninguno de nosotros escogió su nombre, salvo que hayas sido al juzgado civil y te hayas cambiado de nombre, pero pues ellos no lo escogían, sino lo escogían obviamente sus padres o de acuerdo con las culturas, haciendo referencia a hechos históricos en ese momento que estaban sucediendo, a eventos particulares de la familia o bien a circunstancias deseables que tuviera de características esa persona. Por ejemplo, Bernabé significa muy amado, Juan también significa muy amado, perdón. Bernabé significa hijo de consolación. Y así vemos básicamente Yeshua, como se dice en hebreo, básicamente significa Salvador. Y esto era una costumbre, por lo que ellos sabían y entendían que esto era normal, la revelación de Dios a través de sus diversos nombres que fueron siendo registrados en la palabra de Dios. Vamos a recordar un caso que llama mucho la atención, al menos a mí, que es la oración de Jabes, una oración muy famosa, muy usada por algunos hermanos. En segunda de Crónicas 4, del 9 a 10, hay un señor que se habla de él muy poco, que hizo una oración muy famosa, y su nombre era Jabes. Y pues ahí yo creo que Dios lo consoló al verle respondido su oración, porque Jabes significa dolor. Significa dolor porque dice la historia, dice la palabra, que su madre lo parió con mucho dolor. Entonces, Jabes significa sufrimiento, dolor, y también significa el que provoca sufrimiento o el que provoca dolor. Entonces, pues no era nada agradable que llamaran, oye, tú el que provoca dolor, ven. Pues igual no le caía muy bien a muchas personas. Y también vemos que en el nombre pues estaba todo ese contenido que a veces pues eran nombres muy difíciles, no de entenderlo, sino de significado, y que las personas lo traían y se tenían que quedar así con ese nombre. Hechos históricos, es como si hoy también le pusieran, y que lo hacen lamentablemente de una forma poco seria, algunas personas en el registro civil, al menos en este país y en otros, relacionados con un evento histórico. Es como si alguna cuestión, por ejemplo, que a un niño le pusieran pandemia. ¿Cómo te llamas? Pandemia. ¿Por qué? Porque nací en 2020. Más o menos es la idea. Obviamente suena a burla, pero pues así era el asunto. Por eso la importancia y de la significancia, del significado de los nombres. Entonces, bueno, vamos a comenzar el día de hoy
con lo que es la doctrina de su nombre. La doctrina de su nombre, vamos a entender primero que el nombre que Dios revela a sí mismo es el nombre, tetragrama, que es YHWH. Esto le pregunta Moisés a nombre de quién voy a ir, y le dice, diles que te manda YHWH, que en ese contexto se entiende como yo soy el que soy, de acuerdo con el idioma en hebreo, este tetragrama. Entonces, pues básicamente se entendió, o sea, y ya se había revelado Dios antes, pero como el Dios de Abraham, y lo vamos a ver ahorita básicamente. Entonces, para cuestiones de lectura y por un temor muy reverente al nombre de Dios, es que en la escritura entonces empieza a reflejar este nombre de Yahvé. Este nombre de Yahvé que está derivado de Jehová, y esto nace de la siguiente forma, ¿ok? Vamos a ver que este nombre se estuvo respetando, pero en 1518 se encuentra entonces esta traducción en latín. Esta traducción en latín de una persona que así lo propuso y así lo dejó en latín en 1518, y al latinizar este tetragrama en hebreo YHWH, la Y lo puso en I latina, la H se quedó igual, la W en B latina o B chica, pero se llama B latina también, y la H se queda igual, es IHBA. Entonces, en ese contexto de 1518, para poderse pronunciar y para poderlo escribir, es que usando el nombre Adonai, que significa Señor mío, Adón significa Señor, y la terminación Ai, mío, Señor mío, Adonai, usaron las vocales de la palabra Adonai, y entonces pusieron aquí en IA, O, Ba, I, H, I, Iobai, que se queda un tiempo así, y hasta en 1885, cuando se traduce al inglés, a la lengua sajona, ellos en su contexto sajón, olvidándose, no olvidándose, sino no considerando la gramática y la razón de ser, de escribir en latín ciertas cosas, en la versión King James, que es la más famosa, en 1885, la IA se convierte en J y E, y lo demás se queda entonces igual con la B latina y con las iniciales de Adonai. Entonces se convierte esto en Jehová, así como está, con un H al final y sin acento, y que de alguna manera significa básicamente lo mismo partiendo de este tetragrama en hebreo. Entonces, en 1901, ya con nuestra querida Reina Valera, en castellano, en un castellano antiguo, en 1901, esta palabra Jehová se puede entonces ya del latín al castellano, separándose de la raíz básicamente del inglés, se pone Jehová con acento en la A para que se pueda pronunciar Jehová. Esto a los puristas hebreos, que no son hebreos ni son puristas, pues les causa, es para ellos un gran descubrimiento que Dios no se llama así, Jehová, y entonces empiezan a hablar de una serie de nombres, que lo vamos a ver ahorita con calma y demás. Pero en Reina Valera entonces lo que hacen al traducirlo, sobre todo los editores, como Jehová, y en 1960 también se queda igual en la última revisión que tenemos de Reina Valera, es porque respetan entonces a Adonai, el nombre Adonai, mi Señor, para el Nuevo Testamento, que viene entonces traducido, ahí ya no es tanto del hebreo, sino es del griego, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es decir, ya en lo que es el castellano,
Adonai viene en griego escrito como kurios, que significa Señor. Por eso es que ya en las Biblias actuales en castellano ya no usan ni la palabra Jehová ni la palabra Adonai, sino usan simplemente el Señor o bien Dios. Dios o el Señor y con todas sus características, que en sí no está mal. O sea, Dios de los ejércitos es lo mismo que Yahvé se podría pronunciarlo más puristamente en hebreo, Yahvé de los ejércitos, ¿sí? Entonces se usa el Señor de los ejércitos, sobre todo Dios, el Señor, y demás es en cómo se utiliza. Bueno, entonces, haciendo ya un poco más de historia para poder entender el contexto, todo esto viene a razón que básicamente es Yahweh, como se empieza a escribir originalmente, que se fue transformando a Yahvé, de Yahweh se convierte en Yahvé según la traducción y según el tal. Todo esto no está mal, no estoy diciendo que esté mal y que sea un engaño, sino que es como se fue evolucionando esto. De Yahvé se usa Yahweh más, le dan un sentido más hebreo. ¿Por qué? Porque en Éxodo 3, 14, 15, 3, 14, 15 y 16, se los voy a leer. Éxodo 3, 14, 15, y respondió Dios a Moisés, cuando le pregunta cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y les dice, y Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Entonces, bueno, es una instrucción específica de Dios diciendo, este es mi nombre. Sin embargo, vamos a ver algo muy interesante en Éxodo 6:3, cuando Dios, y eso es lo que hago referencia, que el nombre de Dios como tal, según el Señor así lo puso, está en Éxodo 6:3. En Éxodo 6:3 dice, está hablando nuevamente Dios con Moisés y dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Este es un versículo importante. ¿Por qué? Porque nuevamente lo pasamos de frente y no le entendemos. Bueno, ¿por qué no se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como Jehová, sino como Dios omnipotente? Porque en ese momento así Dios lo decidió. Es la respuesta más sabia, más prudente y más teológica que podamos decir. Y tiene una explicación, que es conforme a la soberanía de Dios, porque Dios se mostró a ellos como un Dios todopoderoso, omnipotente, un Dios capaz de hacer algo que era imposible hacer, y que, bueno, pues finalmente todopoderoso, pero Dios no es nada más todopoderoso. Tan es así que en su nombre, que no se reveló en ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, no se reveló como Jehová, sino como Dios omnipotente. Cuando se aparece esta persona que aparentemente, no aparentemente, sino que como que se iban de frente y los ve a Abraham a lo lejos porque iban a destruir Sodoma y Gomorra, empieza Dios a cuestionar a Dios en el sentido cuando van caminando directo allá a Sodoma y Gomorra a destruir, y ahí estaba su sobrino Lot, le empieza a preguntar cosas como no conociendo que Dios es justo. Sabía que era omnipotente, pero no justo, ni bueno, ni misericordioso.
sino que estaba la revelación de Dios Todopoderoso para hacer de él una gran nación y que ya estaba este nombre revelado, pero desde una perspectiva de Dios Todopoderoso y que incluso los patriarcas lo conocían. Job conocía este nombre perfectamente bien, Abraham conocía este nombre y había un esquema realizado por Dios mismo, dado que había incluso un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, al que Abraham conoció y que fue que recibió los diezmos por agradecimiento por el botín. Entonces, bueno, aquí vemos que el Señor está haciendo algo maravilloso porque se revela entonces al pueblo de Israel como yo soy el que soy con todos sus atributos y sus características. Así lo quiso el Señor y así lo decidió hacer. ¿Estamos bien? Bueno, entonces pues vamos a empezar a ver el descriptivo de este nombre Yahvé. El descriptivo de este nombre Yahvé, déjame ponerlo acá. Espero que se vea este descriptivo del nombre de Yahvé. El descriptivo del nombre de Yahvé, lo que significan estas cuatro, este tetragrama, YHWH, significa lo siguiente. Descriptivo de Yahvé, en primer lugar, es que se revela, es decir, se autorrevela a sí mismo. No hay forma que alguien llegue a Dios ¿por qué? Porque Él se esforzó mucho y llegó al Señor. Entonces, pues ya, Él se esforzó y yo encontré a Dios, yo me la acerqué y le busqué y encontré a Dios. Habiendo entendido ya la lección pasada del que estamos con el Dios único y verdadero, nadie puede decir que él encontró a Dios, sino que Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios lo salvó. Entonces él se revela a sí mismo a quien él quiere. Segundo, Dios redentor. La primera descripción entonces que habla ya para Israel, porque no había que redimir de ninguna esclavitud a Abraham o a Isaac o a Jacob, o posteriormente ya en toda esta trama de Israel que ya entendemos cuando ya está preso en Egipto literalmente como esclavos, vemos que Dios se revela, como ya vimos con estas 4 sílabas, como el Redentor, porque lo primero que le dice, yo me revelo a ustedes y soy su Redentor de la esclavitud de Egipto, y así me van a recordar siempre como alguien que se acercó a ustedes, porque los escogí yo a ustedes. Y en segundo lugar, soy Redentor. En tercer lugar, es el Eterno. Y esto es con el caballito de batalla para muchas veces, sobre todo los judaizantes, de usar nada más esta característica del Eterno, lo cual no está mal, pero está de alguna manera Dios eterno como tal, como el único nombre, también está incompleto. Y luego me explico. Pero es el eterno. La descripción entonces de un Dios que trascendió los tiempos a Abraham, a Isaac y a Jacob, dando a entender que desde antes que ellos existieran, Él era ya el Dios de sus padres, que existía desde antes. Y es por eso que a Moisés se le da esta maravilla de poder tener los 5 libros, de escribir los 5 libros y el primero que narra la creación de este Dios eterno, que Dios no tiene ni principio ni fin. Dios no tiene principio ni fin, y adicionalmente eterno significa no significa sempiterno, porque tiene otra característica, sino de eterno y demás. Entonces, pues como vemos, el eterno, y también Dios es el dador de vida. Dador de vida. No nos confundamos con un nombre por ahí que hay también, que es el nutridor, sino que es el dador de vida, refiriéndose a la vida espiritual, refiriéndose no solo a la vida natural, sino a la vida natural. Él quita y pone, Él da, Él dispone y demás, porque Él es el dador de vida desde, y aquí hace referencia sobre todo a la creación, ¿ok?
a la creación. Es dador de vida, también está incluido en este tetragrama. Y también vemos que es juez supremo, y al hablar de juez, pues obviamente estamos hablando de una ley. Al hablar de la ley, estamos hablando de alguien que juzga conforme a la ley que esa autoridad estableció y es por la cual se miden a las personas. Entonces, vemos que el descriptivo de Yahvé son estas 5 cosas, que se revela a sí mismo, él se autorrevela a quien él desea, él es redentor, es el eterno, es el dador de vida y es el juez supremo, Hay una cantidad muy grande de versículos que posteriormente los puedes buscar, en cualquier Biblia de estudio los encuentras, pero quiero ir poniendo ciertos énfasis que, pues desde mi punto de vista, son importantes. Ahora, estos son los descriptivos. Como te había dicho, hay nombre descriptivo, pero también hay nombres compuestos. Estos nombres compuestos que ya están en este contexto es universal, ¿ok? Pero, ¿por qué? Porque es para todos, se revela a sí mismo a todos, es redentor de toda la humanidad. Ahora es el eterno Padre nuestro que estás en el cielo, diciéndole eterno también, y santo, que es el dador de vida para nosotros ahora los nacidos de nuevo, y es el juez supremo. Tenemos la revelación de Dios como Dios creador, Dios sustentador y Dios juez, el juez que juzga. Estos compuestos de Yahvé son básicamente hebreos y vienen en el Antiguo Testamento, y lo voy a poner aquí, encimita, con azulito, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los compuestos? Son 9 principalmente. No vamos a entrar en el detalle de todos los versículos, de todas las características, pero sí te los voy a ir diciendo, y por supuesto yo te pido que no te quedes con la idea que te estoy pidiendo que te los aprendas. Lo que te estoy pidiendo es que le des gracias a Dios, lo recibas y lo puedas aplicar a tu vida. Compuestos de Yahvé es Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth significa el Dios de los ejércitos o de tropas, puesto que es y será, es Dios quien gobierna y dirige a los ángeles como ejércitos en el cielo y de como los ejércitos de Israel. Tenemos a Yahvé Jireh. Yahvé Jireh es Jehová proveerá o visitará, puesto que también es y será, es quien es Dios, partiendo de esta base, acuérdate. Yahvé Jireh es Dios proveerá, Dios visitará. Y lo vemos básicamente en Génesis 22:4 también en este sentido. Tenemos Yahvé Rofé, que en algunos lados es Yahvé Rafa, de yo soy Jehová Rafa, que en realidad un poquito más específico es Yahvé Rofé, es Dios o Jehová tu sanador, en Éxodo 15:26, que es el que si libera, pues no va a traer a un ejército de enfermos, sino que es el Señor quien nos sana. Y por eso Jesús, cumpliendo esta palabra, es que por su llaga fuimos nosotros curados, haciendo honor a las características del mismo de Dios. Tenemos Yahvé Nisi o Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Dios es mi estandarte. Sabemos que el estandarte significa la bandera, que es el símbolo de la causa por la cual se está peleando. Es el símbolo de una causa, el símbolo de una nación o el símbolo de una serie de valores o de ideologías. Desde la suástica alemana nazi era básicamente un estandarte, era un significado específico. Las banderas son un significado y demás. Entonces Jehová Nisi como tal significa Él es mi estandarte y Él es mi causa, Él es la razón de ser por la cual estamos aquí y que estamos haciendo su voluntad, Jehová Nisi. Tenemos lo que viene siendo Jehová Mekadish Shekem o algo parecido, que es Jehová que os santifica. Sigue aplicándose, gracias a Dios,
a nosotros. ¿Por qué? Porque en Él fuimos hechos santos, estamos siendo santificados todavía, aunque ya somos justos. Esta palabra muy larga, parece pues obviamente muy hebrea, y tenemos la 6, que es Jehová Shalom, que la mayoría conocemos, que es Dios es mi paz, o Dios de paz, o Dios Salvador. O también se usa como plenitud, Dios de plenitud y de bienestar. El Dios que es paz para nosotros, Shalom, y que es un saludo, incluso actual, Shalom, no aquí en Mexican, sino allá en Israel, de Shalom, que es paz, o en lugar de hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y los niños, sino es Shalom, deseándole paz a las personas. Tenemos el número 7, el Jehová es Roy, Yahvé Roy, que es pastor. El Señor es mi pastor. Así comienza el Salmo 23:1, Yahvé Roy, o Roí, porque lleva acento en la I, castellanizado, como mi pastor. El número 8, tenemos Jehová Sidkenu. Este Jehová Sidkenu significa Jehová es nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia, y en Cristo hemos sido nosotros hechos justos. Y por último tenemos Jehová Sama. Jehová Sama es Él está ahí. Él está ahí. El Dios que está ahí en un presente continuo, perpetuo, si me dejas llamarlo así. Obviamente no existe este verbo, pero para Dios es un presente, es continuo y es perpetuo. Es decir, para nosotros es perpetuo, pero para Dios, que no tiene tiempo y espacio, siempre es así. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver, ya una vez entonces revisado el descriptivo de Yahvé, así como sus diferentes compuestos en hebreo, es tiempo entonces de ver que hay una palabra muy importante que es Él. Él como tal significa Dios. Te fijas, aquí en el descriptivo hay muchas cosas, pero la palabra Dios tal cual proviene de Él y sus compuestos. Él como nombre, y no es por la castellanización, sino que desde la raíz más antigua hebrea así se manifiesta. Él no es el Dios, sino es Él, que existe en sí mismo, que es Él. Él es, Él será. Es Él como concepto, como persona, como obra, como alcance, como magnitud, es Él. Él engloba todo. Y no es tanto en el sentido de distinguirlo de un él, de un ella, por género, en el sentido de que es hombre, sino no en el sentido de él como tal, en su autoexistencia y completez. Por eso es él y sus compuestos, y básicamente vemos a lo largo de la palabra que es él, Eloah y Elohim o Elohim, que es básicamente lo que vendría traduciéndose como Dios en el castellano más simple, más entendible. Elohim significa Dios. Por eso donde vemos nosotros que la palabra Dios es simplemente y Dios dijo es Elohim. Y este Elohim básicamente significa Dios. ¿De dónde viene la palabra Dios? Viene de la palabra Elohim. ¿Quién acuñó la palabra Dios? Dios. Sé que suena muy simple, pero en realidad así es. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad ni siquiera de ponerle un nombre a Dios, porque nunca llegaría a ser completo. Por eso Dios se tiene que auto-revelar, como ya vimos en lo que son el descriptivo, Elohim. También tenemos a lo largo de la palabra de Dios de El Shaddai. El Shaddai es aparte que es una canción muy bonita,
significa el Shaddai como compuesto. Básicamente es de la palabra Shaddai, que significa suficiencia, de Dios como proveedor, incluso como nutridor, como proveedor de todas las cosas. Viene de la raíz Shaddad, y que básicamente es en relación con el único Dios verdadero, que es todopoderoso, en alusión de su provisión, ¿ok? En su aspecto de provisión. El Shaddai es el todo proveedor de todas las cosas, dador de vida, dador de salud y sanidad, dador de todo, pero sobre todo en el contexto también de cosas materiales, el Shaddai, al grado que Jesús muestra a el Shaddai cuando dice: no se afanen por las cosas de esta vida, busquen el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque el Shaddai sabe de qué cosas tiene necesidades, porque es el Shaddai, sabe de todas las cosas que necesitamos en todos los aspectos de nuestras vidas. Ese es el significado de El Shaddai. A mí en lo particular ha sido una bendición este nombre en el contexto, es decir, este nombre en su significado, que viene reflejado en toda la doctrina como El Shaddai. No Dios librándonos de cualquier religiosidad. Tenemos a El Elyon, que significa Dios Altísimo, y se refiere obviamente a la suprema soberanía de Dios, que está por encima de todas las cosas y de todas las personas y de todos los significados. Yo te invito si Dios me presta vida, y a ti también, a la conferencia del domingo que viene, porque voy a hablar acerca de El Elyon. No lo voy a predicar así, porque no doy clases de hebreo, ni Dios me libre, sino que básicamente, hablando de la situación de hoy, Dios se manifiesta como El Elyon, como el Dios Altísimo, que tiene el absoluto control de todas las cosas, todas las personas, todas las situaciones que hoy están pasando en la tierra y que mañana pasarán y que han pasado. Dios lo tiene bajo su absoluto control, porque es Dios Altísimo, Dios Altísimo. Y luego completado con el Elohei o el Olam. El Elohei o el Olam significa, dado que es omnipotente y es eterno, entonces vemos que este significado habla que se combina tanto eterno como omnipotente, pero haciendo referencia sobre todo en Isaías 40:28, que es el Dios eterno, que es en donde vemos que el eterno, en realidad, como se revela Dios, es el Olam o el eterno. Tenemos por último el Elohim o Jamín, el Elohim o Jamín, que es básicamente la ciencia de Dios, la esencia de Dios, perdón, que es poder consumado, por el cual tiene vida en sí mismo y también es fuente de vida para los seres vivos y ejerce autoridad sobre ellos. En este término es en donde entendemos por qué la providencia y el dominio de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas y sobre todas las circunstancias, es que Dios es el que tiene el control de absolutamente todo. Vemos por último que Adonai, pues básicamente, como ya lo vimos, está significando el Señor todopoderoso, el Señor que suple, el Señor que todo lo puede y que todo lo entiende. Estos son entonces los nombres de Dios. Y algo muy importante que debemos de saber y de entender es que en nosotros, en el contexto de haber sido salvados, de haber sido incluidos en el nuevo pacto a través de Jesucristo, para mí, al día de hoy, todo esto viene en el Nuevo Testamento.
todos estos nombres no es necesario que te los aprendas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es la revelación de Dios que gracias a Dios la tenemos para aprender en el Antiguo Testamento. Pero para nosotros, al día de hoy, es Adonai, que es Dios, y Kurios, que es Señor. Es decir, para mí el nombre de Dios, de acuerdo con lo que vimos en la serie pasada, el nombre de Dios, para mí que soy mexicano en este siglo XXI, es que Dios para mí es Padre eterno. ¿Por qué? Porque así me lo presentó el Espíritu Santo, como Padre eterno, como Padre santo, como Padre mío, en todas las cosas, en todos los aspectos. Para mí el nombre de Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se revela como Jesucristo, como lo estudiamos en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y para mí el nombre de Dios es Espíritu Santo. Es decir, está muy bien aprender esto. Esto incrementa nuestra fe, esto hace de cosas maravillosas en nuestro corazón, pero saber que todo esto, la suma de todos estos, de todo lo que vimos, la suma de ellos es Jesucristo, que es el enviado. Entonces, quédese entonces asentado que en mi teología, en mi particular punto de vista, para mí el nombre de Dios es Padre Eterno, Jesucristo y Espíritu Santo. Pues bueno, es todo lo que tengo que enseñarte el día de hoy. Te doy gracias por el tiempo. Espero que seas un estudiante serio, dedicado a la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos. Deseo con todo mi corazón que todos estos nombres que vimos hoy sean en tu corazón revelados por el Espíritu Santo con la palabra dentro del nuevo pacto. Dios te bendiga, te doy gracias por el tiempo y si puedes compartir esto a otros, sobre todo que no conozcan mucho o pues algunos que ya se están hebraizando aquí en Iztapalapa o cosas así por el estilo. El nombre de Dios es Padre Eterno, es Jesucristo y es Espíritu Santo para nosotros. Que Dios te bendiga. Por favor, dale like en la manita así para que pueda priorizarlo si fue de tu agrado esta enseñanza, que espero que sí, no por mí, sino por lo que se enseñó, y que te suscribas para que te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga y estamos en contacto y viéndonos el siguiente domingo si Dios nos presta vida. Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo.